Arranquemos con lo de Pep Guardiola, sin duda, porque obviamente después de la consecución de un nuevo título que consiguió el pasado sábado ganándole por la mínima al Chelsea, se ha adjudicado uno más, un galardón. Y acá tenemos justamente en datos los títulos que ha logrado Pep Guardiola y por qué hablamos de una era impresionante, la que ha tenido con el equipo de los Citizens. Atención a esto, en datos, Pep Guardiola, para ver si es el fin de una era. En la Premier tiene 6, podría aspirar a 7, con el que está todavía en disputa. Copa de la Liga Inglesa 5, Community Shield un total de 3, FA Cup 3, UEFA Champions League 1, Supercopa de la UEFA 1 y el Mundial de Clubes 1 en total. Es un sumado 20 títulos. Yo creo que sí, no solo una era, te diría, Fer, que es todo un capítulo digno de analizar el que tuvo con los ciudadanos. Seguro, es que eso no queda para duda de nadie. Pep Guardiola ha cambiado la Premier League. Ha sido por Guardiola que el fútbol en Inglaterra se ha jugado de una manera diferente a partir de su llegada, incluso antes de su llegada también, ya quienes buscaban o requerían, por proceso de imitación, que es el mayor de los elogios, buscar acercarse a las ideas de Guardiola. Le ha cambiado la historia al Manchester City, pero tiempo tendremos para evaluar lo que han sido los 10 años de Guardiola en el City. A lo que yo quisiera llegar ahora, y no sé ustedes cómo me acompañan en esta idea, es pensar por qué Guardiola decide irse ahora, ¿no? Las condicionantes alrededor del plantel que tiene el Manchester City de cara a la próxima temporada y por qué este momento es el momento en el que dice definitivamente de acá me voy. Y habrá que pensar primero en la salida de Bernardo Silva, un futbolista que ganó todo con Pep y con el que Pep ganó todo también, que entiende perfectamente el juego y la idea y que lo veíamos cómo le abrazaba el sábado anterior y el cariño que le mostraba, pues evidentemente hay una relación simbiótica y uno es por el otro. No es fácil reemplazar a un jugador como Bernardo Silva, una cabeza como la del portugués en un equipo como el Manchester City. Ese es un jugador y luego yo me voy al juego. El juego ahora en Inglaterra está mutando a convertirse en algo mucho más atlético, físico, sí, de transición, que un equipo, que un fútbol que permita o donde el cual se abone desde el juego. Hoy el Arsenal se acerca al título con un gol de tiro de esquina al Burnley y paren de contar porque mucho más no hubo, más que una pelota al palo en el arranque de la primera parte. El tiro libre o el tiro de esquina, la pelota parada se está convirtiendo en un vehículo mucho más cercano para definir partidos que el juego mismo. Equipos que pueden construir juego como el Arsenal deciden no tirarse atrás y cerrarte espacios a un equipo como el City y apostar a que la pelota parada te defina, a que el caos del área chica haga la diferencia. Algunos me preguntaban en la semana anterior en España mientras veíamos el Clásico, ¿qué hará Guardiola? Alguien que estuvo y que convivió con él en el cuerpo técnico del Barcelona me decía, yo lo que quiero saber es qué hará Pep para contrarrestar este efecto, ¿no? Y el efecto trató de contrarrestar a Guardiola y la pregunta era en el círculo de entrenadores, ¿qué hará Guardiola para contrarrestar esto? Pues entonces lo que esto me deja pensar es que Guardiola todavía no tiene la respuesta y prefiere mejor irse a descansar. Claro, porque lo tiene muy en su ADN. Pablo, vos has estado, obviamente, has tenido la oportunidad incluso de conversar con él, pero ¿por dónde sentís que vaya la determinación en torno a algo que hace un año ya nos había lanzado por lo menos entre corridos, entre líneas ahí, donde ya Pep hablaba de un ciclo que podía estar más pronto de llegar a su fin que evidentemente de extenderse? No, yo creo que ya él pues necesita cargar baterías, recargar baterías. Él pues siempre se ha caracterizado por eso. Cuando él toma la decisión de salir de un club, se toma su tiempo. Fernando pues también da un punto importante. La evolución del fútbol hoy en día es mucho más atlético, pero eso va a llevar también a que nuestros futbolistas, los futbolistas, pues sean técnicamente mucho mejor, ¿verdad? Porque las decisiones, la toma de decisiones va a ser más rápida y por ende la técnica tiene que mejorar. Pero yo creo que ya son muchos años de mucho trajín. El último año su lenguaje corporal no ha sido bueno, no ha estado fresco y yo creo que es justo para él
el hecho de que se dé un descanso y ya regrese con muchas ganas. Que eso pareciera que va como en esa línea. Meli, de hecho, en alguna oportunidad lo comentamos post Mundial de Clubes, que Pep nos venía advirtiendo de ese descanso que era muy clave en su vida y que no lo había podido tener por el corre-corre de las temporadas. Sí, Dani, es que de hecho al cierre de la temporada anterior, que fue creo la peor de su carrera probablemente, por ese bajón que tuvo el Manchester City, al final decíamos, ¿será que ya se tiene que ir? Pero no porque el club lo vaya a echar, sino por una decisión que él pueda tomar, porque a veces hay ciclos que ya concluyen y cuando no te sabes retirar tampoco es bueno. Pero, sin embargo, él decidió quedarse una temporada más, levantar, tampoco fue la temporada perfecta, pero fue mejor, ya sumando títulos, más allá de que lo de la Premier está casi por definirse a favor del Arsenal. Y al final de eso yo creo que también se va de una mejor manera que si se hubiera ido el cierre de la temporada pasada. Eso por un lado. Y por el otro, coincido totalmente con Paulo, lo mencionamos aquí, Dani, que más allá de la parte profesional, hay una parte humana que tiene Pep, que pasó por un proceso difícil a nivel personal, con su ex esposa, y que yo creo que todo eso al final te termina afectando de cierto modo emocionalmente, y tu parte personal termina hasta cierto punto afectando aspectos en tu parte profesional. Lo veíamos muy estresado, recordemos el tema de cuando se hizo las marcas en la cabeza por ese mismo estrés que seguramente tiene que pasar un entrenador a ese nivel. Entonces yo creo que por el bien de él, sí, lo mejor es dar ese paso a un lado, quizás tomarse un año sabático, de refrescarse un poco, y seguramente que lo veremos más adelante dirigiendo nuevamente. Pero esa esencia, esa huella que Fer, vos marcabas, que le deja al fútbol del Manchester City y también a la Premier, más allá del vaivén que ha tenido obviamente la metodología de trabajo y de puesta en cancha, sí creo que la va a extrañar el equipo. Y no es tan fácil sustraerse de eso que se trabajó por una década. Son 145 finales de FA Cup, ningún equipo llegó a 6 finales seguidas. Pep Guardiola lo hizo. La Premier League y su historia, que tampoco es la historia del fútbol inglés en su totalidad, pero arranca en el 92. Nadie había ganado 4 títulos seguidos, Pep Guardiola lo hizo. La cantidad de goles que su equipo anota, la cantidad de ocasiones, lo visiblemente atractivo que era ver al Manchester City, imprevisible dentro de lo previsible que era el juego de posesión del conjunto, hacían de este equipo uno atractivo, más allá de la continua verticalidad del juego inglés que muy bien conoce Paulo y que termina siendo más emocionante que bueno. Y en la confusión de esto, el fútbol inglés ha caído en convertirse en algo mucho más atlético que bonito desde el fútbol en sí. Ya poca pelota pasa por la mitad de la cancha, se convierte en una aduana de paso apenas, y el balón pasa de un lado a otro como si de una cancha de NBA se tratase, ¿no? Es una transición permanente donde poco ganan los que piensan, porque no tienen el tiempo para hacerlo, porque nadie se los quiere dar. En eso también yo creo que Guardiola asume un poco el momento en el que está y eso no lo quiere ver. Hay futbolistas llevados a este equipo, evidentemente, porque Guardiola quería construir a partir de sus futbolistas un juego distinto. Habrá continuismo por la llegada de Maresca, claro, pero este equipo no está hecho para que toquen la pelota con una cabeza como la de Bruyne, como la de Bernardo Silva, y el equipo empiece a distribuir balón en el campo del rival hasta que se abran los espacios. Está hecho para que, de nuevo, compita contra lo que están haciendo los otros 19 equipos de la Premier League y todos tantos en Europa, que es transicionar, ¿no? El fútbol de velocidad en la conducción. Guardiola ha dejado muchísimo para el fútbol, pasó por donde pasó, le van a reclamar que solo ganó una Champions, le van a reclamar que no ganó Champions en el Bayern, le van a reclamar que solo ganó 2 en el Barcelona, sí. Pero es que en cada, sí, dice Meli, porque parece que la Champions es todo lo que hay que ver en el fútbol, y la Champions también se puede ganar por detalles o hasta por casualidades, pero ideas de juego, establecer ideas de juego en cada uno de sus equipos y por tanto tiempo, nómbreme un técnico que lo haya hecho por, ¿cuántos? 16 años. Mucho rato. 17. Sí, mucho. No, Un ninguno. técnico que lo haya hecho así. Ninguno. Y que insista. En cada equipo cambió Por eso marca su época, idea Pep. de juego. Y luego llegó a que muchos técnicos quisieran cambiar también sus ideas de juego hasta que se dieron cuenta que el fútbol es de los futbolistas y que Pep los tenía para poder jugar como juega él. Sí. Además que hay que tener
el material humano, y yo creo que ese material lo terminó acomodando él. Es evidente, Pablo, que marcará no solo también un modus operandi de la metodología que quieren algunos entrenadores, porque a lo largo del mundo se ha adoptado esto del estilo Pep, y muchos dicen a lo Pep, incluso en Centroamérica también, algunos que lo han traído, pero a veces sin contar con ese material humano. Ahora habría que ver cuánto de ese cambio se termina materializando en el proyecto que queda en el Manchester City y en el que pueda adoptar Pep, ya sea un seleccionado o un club a futuro, porque es difícil, Pablo, después de 10 años de estar con una misma idea, que el equipo evolucione tan rápido por más que llegue Maresca. Sí, sí, es difícil. El entrenador que llegue después de Pep pues tiene una gran tarea. Pues la tarea en sí es del gerente deportivo, de la parte deportiva del City, que tenga pues el ojo necesario y escoger a la persona idónea que pueda llevar al City a ver, a otro nivel, aunque es difícil, ¿verdad? Pero que pueda continuar o llevarlo a otro nivel. En el Manchester United, la otra acera, fueron 20 y resto de años con Ferguson y les ha costado muchísimo encontrar a ese personaje, a ese líder que pueda encaminar la identidad del Manchester United. Así que por este lado, el Manchester City son muchos años con Pep Guardiola, pues necesitan ser muy precisos el Manchester City para encontrar y contratar a la persona que pueda guiar con la misma identidad al Manchester City.